Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por continuar en sintonía de Cadena Megavisión AM. Este es Diálogo con Ernesto López. Les saluda Luisa Mayoa. Ernesto sigue disfrutando de sus vacaciones. Ya llevo una semana de vacaciones y ya hoy me toca el turno a mí de estar con el viernes de panelistas en esta edición especial de Diálogo. Vamos a saludar de inmediato ya a quienes nos acompañan. Está con nosotros la licenciada Tania Pastor. Buenos días, Tania. Qué gusto. Buen día, Luis. Un placer estar aquí con toda la cadena de Megavisión, como dices tú, y por supuesto con mis compañeros panelistas. Un saludo a Ernesto en su vacación, que le esté disfrutando. Marvin Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Un gusto. Y Tania y a los compañeros aquí. Espero hayan pasado buena vacación y ojalá le guste a la gente el programa de este día. Muy bien, Misael Rivas, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Tania, Marvin, Juan. A todo el pueblo salvadoreño, feliz Día de la Juventud y espero que hayan gozado de vacación. Muy bien, Juan Maldonado también está con nosotros en la mesa. Gracias, un saludo a todos los televidentes, a quienes nos siguen también a través de las redes y a los panelistas acá y también a ti, Luis. Muy bien, importante, redes sociales, nos puede buscar, ya estamos en vivo en Facebook, también Diálogo con Ernesto López, así nos encuentra, y también en Twitter, @diálogo21, nos puede etiquetar así, @diálogo21 sobre los temas de coyuntura de los que vamos a estar hablando. Vamos a entrar en materia directo. Cierres de medios católicos, ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega. Esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 15 días. Ya también miembros de la Iglesia en El Salvador están diciendo: respetemos a la Iglesia en Nicaragua y que cese la represión. ¿Cómo se ve el panorama en Nicaragua en torno a esto, Tania? Bueno, está bastante complicado. 15 días ya 15 días, sí, en realidad estuvo preso hasta el sacerdote, ¿verdad? No recuerdo. Sigue todavía. Está retenido. Sí, pero lo lograron restringido. sacar. Ajá. Bueno, qué terrible, porque en realidad se utilizó la pancarta de cerrar algunas radios que eran molestas para el régimen, pero se terminaron cerrando todas las que tenían que ver con la iglesia. Es decir, todo lo que sea contrario, todo aquello que quede como resabios de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, creo que están terminando de ser anulados ya. Es decir, ya esto lleva varios años. Creo que es el ejemplo a no seguir Nicaragua, y realmente sufrimos nosotros por nuestros hermanos nicaragüenses, porque están en una situación bastante difícil. Esta gente que vive en su búnker, viven en un minimundo, en un submundo donde no se enteran en realidad y solamente dan órdenes macabras para anular a toda la oposición, para callar a todas las personas, para perpetuarse en el poder. Y qué terrible que no puedan hacerse nada, que no hay nada que se pueda hacer para ayudarlos, que ellos han tenido que salir del país para poder hacer un poco de prensa independiente, porque es lo único que ha quedado. Yo he escuchado algunos periodistas que están en el exilio y toda la situación realmente está bastante difícil. Mis más sinceras condolencias para todo el pueblo nicaragüense, estamos con ellos, y esto que nos sirva de espejo, porque en realidad nosotros podemos menospreciar muchas figuras que quizás no entendemos, porque no nos da de comer la Constitución, porque no le podemos pegar una mordida, pero hay figuras básicas y elementales que debemos comprender, como la libertad de prensa, como la libertad de expresión, como la democracia, como el respeto a los derechos de las demás personas, pero sobre todo el control al ejercicio del poder público, porque en realidad somos nosotros, los ciudadanos votantes, los que decidimos quién está y quién no, quién ya no da el ancho a nuestras expectativas, y retirarlo en el momento que nosotros lo decidamos, porque somos los votantes los que decidimos, y por eso es importante salir a ejercer el sufragio siempre. Para mí la situación se complica en el sentido que ya trasciende no solo el irrespeto a la institucionalidad de aquellos sectores que en realidad tratan de decir algo, tratan de justificar algo, sino que se vienen ya más una polarización extrema entre los seguidores de Ortega y aquellos que están en contra del régimen.
Ya no sabes si te van a matar. Sí, y por ejemplo, ya no solo pasaron de los cierres, sino ya empezaron a destruir elementos internos de la iglesia, por ejemplo, imágenes o esas cosas. Ya empezaron a quemar algunas iglesias. Entonces, ese es el punto, que la polarización se está volviendo mucho más extrema al grado de que posiblemente se pueda tener tal vez un conflicto interno peor que lo que se espera. Y para mí quizás lo más lamentable es el silencio de muchas voces, de organizaciones, de la iglesia misma. Es decir, que si bien a través del Papa Francisco estimula mucho a eso, pero creo que debe haber pronunciamientos mucho más fuertes dentro de este entorno, de países como tal, de organizaciones, o sea, que dicen los partidos políticos, que dicen los presidentes de la región. Brasil es uno de los que se ha pronunciado. Sí, y dado que se manifiesta, o por lo menos el mismo Nicaragua manifiesta la Unión Centroamericana, pero ¿cómo se va a lograr una Unión Centroamericana con este tipo de actos? Entonces, esa situación es la que yo valoro más dentro de esta polarización y el silencio que pueden enfrentar muchas organizaciones o instituciones. Misael, ¿cómo se ve desde esta óptica del país lo que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, debemos de aclarar de que las opiniones que damos del exterior son opiniones solidarias como hermanos centroamericanos, por la gran patria centroamericana que se ha querido tener siempre como hasta doctrina, el objeto de la gran naturalización incluso. Sin embargo, como una persona, como un ciudadano del mundo, yo creo que es necesario que retomar palabras, como dice Tania, los derechos que se están entregando en este momento en bandeja de plata que sean pisoteados. Ese derecho que un gobierno le puede pisotear a una persona es coartarle la libertad. Cuando nosotros estamos en la libertad de culto, que eso es lo que se está atacando en este momento, estamos viendo una franca guerra contra un tipo de creencia que es la Iglesia Cristiana Católica o católica, como la quiera ver. Ahora, hay que manejar esto con muchas pinzas y con mucha responsabilidad, porque también hay cibernautas, por ejemplo, que utilizan para adornar sus propias informaciones otro tipo de imágenes que no son del país, y la gente se ve caótica y se siente todavía mal. Por ahí circulaban lo que eran fotografías, una iglesia, sí, ¿no? Fotografías de Chile, Sí. Entonces que fueron comprobadas y que la misma Iglesia Católica salió diciendo que era Chile, que no era Nicaragua. Entonces, esto lo que le hace el favor es al gobierno que está siendo violador de los derechos, porque al comparar dice eso no es Nicaragua, es Chile. Entonces la gente empieza a no creer con los que están haciendo periodismo libre, y eso es lo que persigue también este tipo de reacciones gubernamentales cuando destruyen, para podernos tener en zozobra y evitar que las personas tengan una información de primera mano. Considero que el Papa va a dar su posición en su momento, que va a decir siempre que es lamentable, con la diferencia que este Papa es fuerte pero prudente. No ha sido un Papa que se caracterice por estar encima ni determinando cosas por su posición. Ahora, nosotros como país lo que tenemos que los que creemos, es orar. Y segundo, aquí sí es donde se llama la atención, como de otro país a nosotros rapidito medio mundo levanta banderas, ¿verdad? Para ir en contra de lo que nosotros estemos haciendo, me refiero como país. Pero cuando es de otro lugar, que es un poquito más grande, que es muy importante geopolíticamente hablando, es un punto medular de Centroamérica, Nicaragua es fuerte, y le determina muchas cosas a lo que es Sudamérica y América del Norte, nadie dice nada. Recordemos de que todos estos movimientos vienen acuerpados con la toma presidencial de Colombia. Se convirtió en el 10º país de Sudamérica de corte definitivamente de izquierda, aunque sea izquierda democrática. Pero esto debe de ponernos a nosotros a pensar que la evolución que va dando América no puede verse interrumpida por una situación tan grotesca como la que es de Nicaragua. Marvin, mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la policía me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones o actividades fuera del templo parroquial. Así que creo que me están vigilando. Eso dijo el párroco, sí, el sacerdote Manzanares, en la parroquia San José, ahí en Matagalpa, que está prácticamente encerrado. Hay que hacer, digamos, el obispo que mirábamos hincado en las tomas, él es el obispo de Matagalpa. Sí.
Aníbal Manzanares. No. Sí. Aníbal Manzanares fue ayer en la tarde que le han dicho que Ronald no salga de... Álvarez. Rolando Álvarez. Rolando Álvarez. El obispo, él es Rolando Álvarez, Sí. el obispo. Todo esto hay que tratar de entenderlo y por eso vamos él es Rolando Álvarez, Sí. el obispo de Matagalpa. Y eso puede explicarnos un poco por qué todavía el Papa no se ha manifestado sobre esto. Vamos a ver. Hay que remontarnos a 2018 para entender el origen de este problema, ¿va? Porque esto es como No es la nada guerra, nuevo. no es la guerra entre Rusia y Sí. Ucrania, que creen que empezó en febrero, ¿verdad? No, eso empezó hace 8 años. En este conflicto que hay ahí en Matagalpa, en la diócesis de Matagalpa, que está como a Sí. 73 kilómetros de Managua, Zona norte de Nicaragua. ajá, exactamente, comenzó en 2018. Con las protestas, si ustedes se acuerdan, de los estudiantes Sí. que Sí. estaban contra el gobierno de Ortega. Y soportaron bastante tiempo. Exacto, el punto es que esta diócesis es la que le dio cobija y asilo a los todos los estudiantes. estudiantes que protestaron en 2018 en sus iglesias. Y mataron Y a dos. exactamente, entonces, y también los medios de comunicación, 10 radios y un canal, ¿verdad?, que se transmitía en cable, allí siempre en la diócesis de Matagalpa, le dieron voz digamos, a los disidentes, a los estudiantes, a todos los que estuvieron en las protestas del 2018. Bajo esa lógica, el gobierno de Ortega tiene allá una institución como sería la CIGET, Como la CIGET, aquí, sí. ¿verdad?, que es la que controla los medios de comunicación, en la que los autoriza las frecuencias, y entonces ellos emiten un acuerdo donde deciden sacar del aire 10 radios específicamente, incluyendo un canal que Pero se sacaron transmitía, más, ¿verdad? 10 radios, que tienen, que todas son católicas y que tienen como esa calidad de radio comunitaria, Radio ¿verdad? comunitaria, sí. Porque transmitían por horas, no transmitían, digamos, 24 horas. Entonces, al parecer, la ley en Nicaragua establece que usted tiene que transmitir 24 permanentemente, no por espacios. Esa, digamos, ¿verdad?, ese vacío legal que hay ahí y que esas radios comunitarias tienen otro nivel, le permitió a la CIGET de Nicaragua cerrar estas 10 radios católicas todas, y el canal que no era católico, pero que sí también le daba voz a esta gente que protestó en el 2018. Junto con el obispo de Matagalpa, hay que decirlo, no solo está encerrado allí o retenido el obispo, hay 10 personas más. Están 5 sacerdotes con él, además del obispo. 5 están 3 seminaristas y 2 laicos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. A esto se suma el padre Manzanares. Ayer, que también le dijeron que ya no salga de la iglesia, porque obviamente en Matagalpa, que digamos es un pueblo, pues, ¿verdad?, católico, la gente se ha comenzado a congregar alrededor de sus parroquias, ¿verdad?, para defender, en un primer momento, defender las radios, porque también el gobierno decomisó todo el equipo de transmisiones y consolas. Sí, bueno, entró a la fuerza, no lo querían dejar entrar, entró a la fuerza y se llevó parte del equipo de transmisión. Y esto fue lo que provocó que el obispo Álvarez se atrincherara, por decirlo de alguna manera. Yo me imagino que el Vaticano, o sea, recordemos una cosa, aquí la primera institución globalizada y la más antigua, ¿verdad?, en cuestiones de diplomacia es el Vaticano, es la Iglesia Católica. Y para poder resolver un problema, de acuerdo a la historia de la diplomacia del Vaticano, no es que el Papa se pelee con Daniel Ortega, porque eso tensa más la situación. Y veamos algo, imagínense, sin manifestarse el Papa, Daniel Ortega ha dado un paso más y expulsó al nuncio apostólico de Managua. En 100 organizaciones que o sea, también echó al representante del Papa en Nicaragua, o sea, rompiendo relaciones, como que tiene romper relaciones. No, básicamente es esto del beneplácito, ¿va? Como el representante del Vaticano es una especie de embajador, obviamente, le quita el beneplácito del gobierno de Managua, y él tiene que irse de Managua, pues, porque ya no lo acepta como embajador. Entonces, si el Papa dijera algo,
tensa más la situación, y lo que va a buscar la Iglesia Católica obviamente es resolucionar ese problema, que es que vuelvan las radios a transmitir, que es obviamente que se deje de sitiar al padre. Y en este caso pues sí se ve, de reconocerlo, se ve como una persecución a la iglesia. Eso es bien. Yo he tratado, yo soy bastante laico, ¿no? En el sentido de secular, de que el Estado y la iglesia tienen que estar separada. Tengo un gran respeto por la Iglesia Católica, admiro mucho su estética, y he tratado de comprender si el gobierno está molesto porque digamos, vea, se ha parcializado la iglesia, digamos, o ha tomado bandera política, y yo no puedo encontrar, digamos, en las acciones de la iglesia de Nicaragua, en el caso de la diócesis de Matagalpa, que es la que tiene el problema, no puedo encontrar otra acción diferente que hubieran hecho. Es que se vuelve como una gran contradicción el hecho de tratar de arropar a aquellos, al pueblo mismo, que es lo que eran hizo la jóvenes, iglesia, pues, o sea, sí. Es decir, para mí lo que hizo la diócesis de Matagalpa en 2018 me recuerda a algo, ¿no? Si ustedes se acuerdan esas imágenes que hemos visto en el entierro de Monseñor Romero, correcto, en el centro de San Salvador, cuando empieza una disparazón, ¿verdad? La gente corre hacia la iglesia. Y entonces, exacto, entonces lo que hacen, si ustedes se fijan, los sacerdotes en ese momento es replegarse, abrir la iglesia. Y es que abrir la iglesia para que la gente se metiera. La iglesia en general, los templos católicos siempre han sido por tradición un lugar en donde acogen al pueblo, o que se toma en pueblo. Tienen ese nivel, esa concepción, por ejemplo, de santuario, que cuando tú lo ves en Estados Unidos, por ejemplo, la misma Iglesia Católica ha establecido en varios templos. En California, por ejemplo, yo visité una iglesia que es santuario, que es decir, allí un inmigrante sin documentos entra y no puede entrar el ICE a capturarlo, porque en Estados Unidos sí las iglesias tienen por ley una especie de fuero, ¿verdad? De resguardo, que no puede entrar la policía a la iglesia. Entonces, las iglesias sirven para eso, es decir, lo que estaban haciendo la diócesis de Matagalpa, sí, para Ortega, o sea, bueno, la mujer Daniela Ortega ha dicho que el delito de lo que lo acusa, ¿verdad?, es de lesa espiritualidad. O sea, yo sé que es la vicepresidenta de Nicaragua y es la primera dama, pero la señora yo he tratado de encontrar en filosofía eso de la delitos de lesa espiritualidad. Y no sé, la señora de seguro había lamido aquel sapo que te droga, ¿sabes? ¿Verdad? Como ella es muy chamánica, ¿verdad? Tal vez algo, o un peyote, alguna cosa así, no sé, ¿verdad? Pero sí está muy polarizado, porque el régimen de Ortega los acusa de políticos, sí. Y nosotros sabemos lo que significa, porque hemos vivido en un país donde se han asesinado, en este país se han asesinado casi 23 religiosos en El Salvador, recordemos eso, precisamente acusándolos de guerrilleros, de comunistas, de cabeza de la guerrilla. O sea, es decir, nosotros entendemos eso. A ver, eso es lo que está pasando de alguna manera para entender la situación en torno Matagalpa. a esto también hay que mencionar que son 1.350 ONGs que han sido canceladas, entre ellas también ONGs que han tenido que ver con la Iglesia Católica. Sí, claro. Y presentaron un nuevo decreto con al menos otros 100 más. Y reformaron una ley. Hoy ya el Ministerio de Gobernación ya no va a tener, puede desaparecerlas, cancelarlas como tal. Pero es que miren, hay una cosa que no debemos de perder de vista. El señor presidente Ortega es el comandante Ortega. Sí. Y él se acuerda perfectamente cómo la Iglesia Católica, cuando la guerrilla del FSLN le pidió que lo respaldara, así iglesia, es. Claro, ellos saben de que la iglesia tiene ese poder, que incluso hasta para mover contingentes civiles es suficiente en Nicaragua. Bueno, el padre cardenal. Así es, incluso. Comandante del Frente Sandinista. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia en la cabeza de un país y sabes que te puede dar
hasta por debajo de la lengua para que eso se vote, simple y sencillamente hay que anularlo. Mencionaba, ya que lo tocan el tema, mencionaba lo de las ONGs, porque hasta asociaciones de veteranos sandinistas han sido canceladas ya. Sí, es correcto. Todo tipo de organizaciones tienen que ver con el. Ahora, también hay que preguntarnos esto en el análisis, ¿verdad? Definitivamente yo creo que Ortega está exagerando con la labor pastoral, que es que así es la iglesia, pues. Le guste o no le guste a los políticos, así es la iglesia. Y la labor, y como son una autoridad moral, que por ejemplo, que lo diga un cardenal, que lo diga, vea, un sacerdote en un pueblo, o sea, son las figuras de referencia moral que hay, que es un médico, es el profesor, es el sacerdote, ¿no? Generalmente es así. Entonces, los políticos deben de entender que esas figuras tienen ese poder moral. ¿Hay temor a esas figuras? Claro, es que por eso, esos son los resultados. Eso es lo que está haciendo Ortega. Por eso traía cuenta cómo lo utilizó en el 79. Claro, la Revolución Sandinista. Y en la Revolución Sandinista yo bien me acuerdo, en Managua, cuando ya estaban a punto de derrocar, estaban en una esquina de una parroquia, les permitió, las personas acuerpadas por el sacerdote, le llevaban a los del frente, a los que eran en ese entonces guerrilleros, le llevaban el alimento, el adoquín lo habían levantado para petarse, y estaban siendo la base de lo que era el avituallamiento y todo, el templo católico. Entonces toda esa experiencia la trae, y él se imagina que puede pasar. Hay otra cosa también que hay que valorar, que cómo es el discurso dentro de la misma iglesia nicaragüense, por lo menos es la teología de la liberación, por la misma Revolución Sandinista, la teología de la liberación tuvo mucho, digamos, auge de ese poder. Y hay una cosa que ya que tú estás mencionando lo de la Revolución del 79, Matagalpa fue de las primeras ciudades que se levantó. Claro. Entonces se vuelve como un ícono, es una ciudad ícono de la voz del pueblo. Y es lo que está pasando. La Policía Nacional de Nicaragua ha dicho, o los acusa de organizar grupos violentos. Es correcto. Eso es lo que ha planteado, y por qué les dice que van a estar. Ahora, también tenemos que preguntarnos, y esto es importante en el contexto internacional, por qué Ortega puede hacer eso y aparentemente pues no tiene mayores consecuencias, ¿no? Es decir, yo he criticado, por ejemplo, los religiosos. Sí, nadie. Es que por eso yo decía la cuestión del silencio, que puede decirse hasta aún de los mismos partidos como acá. La izquierda salvadoreña no puede, la izquierda salvadoreña no puede criticar a Ortega porque entonces los deportan. Exacto, no pueden hacer eso. Les cancelan la ciudadanía. Sí, eso es más que obvio, ¿verdad? Entonces a mí no estar pidiendo que el FMLN se manifieste contra Ortega es una pérdida de tiempo. De vergüenza. No, porque así es la política. Además, ¿sabes lo interesante? Tú has tocado un tema importante. Si se va a criticar al FMLN, ¿sabes lo que acaba de suceder también ayer? Selectivo a la hora de criticar. Ayer los países centroamericanos, todos, incluyendo El Salvador, han votado para poner de secretario del SICA al propuesto por Daniel Ortega. Y lo celebró ya el gobierno. Todos, hasta El Salvador ha votado por el nicaragüense. Entonces, la política, que el FMLN lo haga y que toda Centroamérica, entre lo que está pasando, porque toda Centroamérica pudo haber dicho, Vargas, como presión a Ortega, mire, deje de estar reprimiendo a la Iglesia Católica en Matagalpa, no vamos a votar por su propuesta. Pero no, toda Centroamérica ha vuelto a ver a otro lado, ¿verdad? Y han votado por el propuesto de Ortega. Entonces, los próximos 4 años se llama Werner Vargas. ¿Y sabes de dónde viene representante de Nicaragua? Él es uno de los asesores, bueno, Ortega tiene como 20 asesores, ¿verdad? Entonces, él es uno de los asesores cercanos de Daniel Ortega, o sea, va nombrado por Ortega, y toda Centroamérica, los gobiernos han decidido no verlo de Matagalpa y poner a este señor ahí, ¿verdad? O sea, la política exterior suele ser muy hipócrita, ¿verdad? Sí. Eso es una de las cosas. Cuando vos estudias geopolítica, te das cuenta que, por ejemplo, la ética, la moral, no existe en política exterior. Existen porque los intereses. Existen los intereses. Intereses, exactamente. Entonces, eso me imagino que van a decir que tiene que ver el SICA con que se esté reprimiendo a eso. Entonces tiene, pero tendría que ver, ¿verdad? Pero tendría que ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pero posición de Daniel Ortega, que busca al final con todo esto enviar su representante, que es electo ahora para los próximos 4 años.
¿Cuál es la posición de Daniel Ortega? Pero es que ahí en está Centroamérica midiendo. Es que entendamos que cuando se ve política exterior, se mide cómo estoy siendo percibido y cuál es el interés que tienen en mí y cómo me pueden bloquear. Okay. Porque si este problema que tenemos nosotros acá, viéndolo de Matagalpa, si hubiese sido como, vámonos a un mundo que no existe en El Salvador, que todo es hermoso y etcétera, y nos vamos de Belice a Panamá, van a votar y de repente no, digámosle a Ortega que no le queremos lo que está haciendo, empecemos con que tenemos la primera oportunidad, no al representante de Nicaragua, primer mensaje, hubiese hecho otra cosa, segundo mensaje, tercero, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él ya midió a dónde van las fuerzas y ahí que los analistas de él, que son sus propios asesores, le van a empezar a indicar qué movimientos va a hacer él en Centroamérica como político. Y eso es diferente a lo que lo vemos aquí los salvadoreños. Pero porque que se viene de... Sí. ¿Por qué hace eso Ortega? Por dos cosas. Primero, hay una atmósfera internacional. Yo ponía el ejemplo del Zika. Hay una atmósfera internacional que le permite eso y más abusos. Es más, es que la intención, entiendo yo, por lo que dijo... No se pueden ir porque se irían presos todos. Por lo que dijo la... ¿A dónde se van a asilar? Por lo que dijo la folclórica vicepresidenta de Nicaragua, entiendo yo que es meterlos presos al obispo Álvarez. Es que él no sale y está rodeado porque lo quieren detener y lo quieren acusar de lo que está diciendo Luis ahí, que lo están acusando de armar grupos, es decir, te lo quieren meter preso, esa es la intención. Entonces el Vaticano va a tener que negociar que retiren esa intención de meterlo preso. Y de seguro van a tener que moverlo de la diócesis de Matagalpa. O sea, lo que porque así es eso. Ahora, veamos también México. Ahí es el país donde más sacerdotes se han matado. Acaban de matar 2 jesuitas, ¿verdad? Y que murieron precisamente a manos de bandas de narcotraficantes de ahí de la Sierra Tarahumara, ¿verdad? Entonces hay toda una atmósfera internacional que permite que los gobiernos puedan irse contra la iglesia o contra organizaciones no gubernamentales, contra periodistas. Y no es algo exclusivo de la región, ojo, porque a veces yo aquí veo que se critica que se persigue periodistas y que hay periodistas que han tenido que ir de El Salvador, lo cual es condenable y lo cual no debería de ser así en este país tampoco. Pero estos medios que denuncian eso callan, por ejemplo, con el caso de Pablo González, que es un periodista español que está detenido ya 5 meses en Polonia, acusado de ser espía de Rusia cuando no lo es, por ejemplo. O el caso de Julian Assange, ex colaborador del Faro en El Salvador, y que lo están a punto de matarlo y lo van a meter preso en Estados Unidos como 170 años. Entonces yo creo que deberíamos de condenar todo, ¿verdad? Y lo que sí creo que en este caso hay que tener esa visión de que tenemos dos realidades: la que se percibe internamente, la que se vive internamente en cada país, en este caso en Nicaragua, y la que se percibe externamente, que al parecer no es parecida a la que se tiene. A ver, mencionaba Marvin también el tema de México y lo peligroso que es ser sacerdote en México. Ya vamos a poner en pantalla el peligro de ser sacerdote en México: más de 70 homicidios en 3 décadas. Este es el último conteo hasta junio de este año. Y es la región como tal. O sea, hay persecuciones que son por diferentes motivos. No es el mismo pero que si nosotros, yo no quiero ser pesimista, pero si nosotros vemos esto y lo dividimos en los estados, porque ellos son estados asociados tipo Estados Unidos, estaríamos viendo, y te diría otro analista, es que eso es menor que El Salvador, porque 70 entre todos los estados proporcionalmente no es así, pero lo que pasa es que México es un país. Ahora, si nosotros expandemos lo que sucede en El Salvador, nosotros tuviéramos más que eso, y diferente situación. Ahora, Misael, hay un dato interesante con el caso de México, porque yo lo he estado estudiando, y es ¿por qué si antes los sacerdotes o los pastores son figuras de respeto en la comunidad, que la gente lo tiene que proteger, por qué de repente es fácil matarlos? Y es precisamente, y aquí tiene que ser también un mea culpa las iglesias. Se les ha ido perdiendo el respeto porque hay muchos sacerdotes que viven en opulencia.
Sí. Se han alejado, de eso. Es lo mismo también que se valora. Hay sacerdotes que aceptan dinero del narco. Sí. Pero hasta cuándo se levantó el secreto papal. Claro. Hay sacerdotes que violan niños y niñas y los trasladan a otro lado para que no vayan ocultarlo. presos. Entonces, es decir, hay valoraciones internas también dentro de la misma iglesia nicaragüense, que es la que está con el pueblo, la iglesia profética, y también aquella que está. Yo creería que las iglesias, por ejemplo, aquí el caso, ¿no? Que hay una iglesia allá en San Miguel, que la Luz del Mundo, que ha utilizado su poder de la feligresía como voto cautivo para poner 2 diputados en el departamento. Entonces eso es lo que comienza con el desprestigio de las iglesias, de los pastores, porque no es para eso que se supone que deben de estar las iglesias. Yo estoy de acuerdo que las iglesias deben de, digamos, evangelizar, pero caen en el error, ojo, de hacer proselitismo, y las iglesias no deben de hacer proselitismo. O de ser correo de quien ellos quieran, ¿verdad? Porque acordémonos que también de venderse a políticos. Así es. Acordémonos que también México tiene restricciones para la indumentaria de los sacerdotes para andar fuera de sus iglesias. Ellos están restringidos y tienen que verse normalmente casi como un ciudadano común. Entonces, eso viene porque siempre las revoluciones, todo el que ha sido contrario a los gobiernos se ha acuerpado con las iglesias para poder hacer cosas, y no es, todo lo que hace América no está exento de ese pecado. Sí, 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a hacer la primera pausa. Esto es Diálogo con Ernesto López en esta edición especial. Panelistas con quienes hablamos y venimos a hablar también de la realidad nacional. Pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos. Esta es la edición especial de Diálogo en este viernes 12 de agosto. Buenos días. Si usted recién nos sintoniza, vamos a conversar con los panelistas a esta hora de la mañana sobre la conferencia de prensa que brindaba ayer el Tribunal Supremo Electoral. Ha hablado de elecciones del 2024 divididas en 2 fechas. 4 de febrero de 2024, elecciones presidenciales y de Asamblea Legislativa. 3 de marzo de 2024, elecciones de Parlamento Centroamericano y consejos municipales. ¿Cómo analizan este tema que se divida en 2? Porque caían elecciones generales. Correcto. Para mí me parece que es una decisión pertinente, aunque aparentemente conlleve a más gasto, porque solo el organizar una elección sí requiere mucha inversión. Pero pensemos acá en qué pasaría si, por ejemplo, se diera una segunda vuelta de elección presidencial. Es decir, siempre tendría que haberse dado. Entonces acá se casa muy bien en el que si hubiese, primero va a ser la de febrero, es la elección presidencial. 4 de febrero. Es correcto, sería la elección presidencial, que si no se diese los votos suficientes pasaría una segunda vuelta, la cual sería, ahí sí, exactamente en donde ya estén las de diputados para el Parlacen, diputados para la Asamblea y también consejos municipales. Entonces, me parece una decisión muy adecuada, a modo de también de ahorrar un poco tiempo y dinero si se diera, para que no vaya a darse una segunda o tercera vuelta o una tercera ejecución de votaciones. Aquí el punto es valorar qué tanto se está preparado para eso, ¿eh? Y la logística que todo esto acarrea, que me imagino que ellos ya han determinado esa situación. ¿Y no sería más barato organizar una elección general con las 4 votaciones si habrá segunda elección o segunda ronda presidencial? Es que recuérdense también que aquí creo que también lo valoran respecto a la situación de la votación o el conteo también de consejos municipales, o sea, por el tipo de voto que se hace, que por lo menos para la elección de diputados, por el tipo de voto por bandera, por rostro y cruzado, se vuelve mucho más complicado. Y en un teléfono, si va a ser electrónico para y eso es lo que se trata de disminuir. Entonces, esa situación también conlleva a que la de elección de diputados sea la última, por la complejidad que esta carrera y también quizá de menor trascendencia en el sentido de que la presidencial es la que más acapara votantes. Y eso es. Ahora, después de esto, habría que ver el impacto político que esto podría cargar de los primeros resultados.
Misael, se criticó eso, o sea, la población después del anuncio del Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué 2? O sea, doble gasto, decían. Yo me acuerdo cuando trabajé con lo que era el Consejo Central de Elecciones, se llamaba antes, no se pensaba en eso porque cuando uno está planificando es un impacto económico para el país increíble. Yo siempre dije, no va a ser tan caro, pero no, todo lo que se hace, lo que se gasta. Si esto se prevé que va a haber una segunda vuelta, lo cual creo que no, y también lo cual creo que es inocente estar viéndolo de esa manera, solo económicamente, de parte de los que están analizando esto y proponiéndolo en el tribunal, se está jugando mal y no están viendo el trasfondo. Acordémonos de que aquí hay que aprovechar lo que la persona, el salvadoreño, piensa, y aquí el salvadoreño políticamente lo están utilizando y va a ser utilizado toda la vida para en favor o en contra. Dividirla es estar viendo cuál es la fuerza política que va a tener el impacto para poder regenerar la asamblea, que entiendo que es la otra votación, ¿verdad? Sí. La de 3 de marzo. Y con esa fuerza se va a ir a medir la potencia que va a tener, la fuerza que va a tener cada uno de los partidos en ese momento dentro de la configuración de la asamblea. Entonces, al ganar el presidente, esto le va a decir mucho al votante, no va a ir en la zozobra de decir cómo nos está yendo, en aquella incertidumbre, cómo vamos a tener diputados. En la primera elección de 4 de febrero sería presidente, vicepresidente, y diputados de la Asamblea Legislativa. Así es. Sí, bueno, por eso preguntaba, pero bueno, es consejos municipales después, es que ese es importante. Sí, pero es que eso es importante. La configuración. Exacto, pero es que veamos ahí, vámonos a ese punto, pues van a irse a votar del presidente y los de la asamblea. Ahí van a ir a configurar con la fuerza, ¿verdad? Que la gente sabe que tiene la aceptación. ¿Quién es el que tiene la aceptación? Obviamente si hoy fuera la votación, ganara obviamente Nuevas Ideas y volviera a tener por lo menos una correlación de, si no los 60 que tiene sumados o los 60 y tantos, por lo menos los 56 los vuelve a tener. Pero eso les mide porque están teniendo problemas en los consejos municipales y eso es lo que les va a aventar la fuerza, donde ellos van a querer rescatar y van a querer volver a tener los consejos que posiblemente perdieran si esto fuera una elección demasiado concentrada. Porque lo que pasa de que, no lo digo yo, lo dicen los pueblos, los citadinos de cada uno de estos municipios están diciendo lo que están teniendo de problema. Ahí es donde se va apuntada. Esto es un movimiento inteligente, quizá político, pero exactamente, totalmente político. Aquí no lo veamos tal económico, porque lo que decía Luis es cierto. ¿Y qué tal si no hay segunda vuelta? Es que no va a haber segunda vuelta, es lo más seguro. Veamos cómo va a ir, cuántos partiditos está saliendo. Ya se está diciendo que la señora diputada o señorita diputada Claudia Ortiz de Vamos la quieren acuerpar entre varios partidos chiquitos, que ella es la estandarte y ya le están dando esa posición. Pero frente a lo que está pasando y a lo que se ha aprovechado muy, muy acertadamente en estos movimientos, el que tiene la carta de los ases ni siquiera bajo la manga es Nuevas Ideas. Se ha adelantado el Tribunal Supremo Electoral a presentar un plan de elecciones a 2024 cuando aún no presenta presupuesto, aún no se define en la Asamblea Legislativa la modalidad de voto desde el exterior, que esto va a tener que incluirse para las próximas elecciones. Pero es que eso es normal. En eso yo me acuerdo que siempre habían decisiones que eran diferentes a como se toman ahora. Siempre se estaba viendo cuál era la conveniencia y decir fechas para ellos era como simplemente decir cumplo años en tal día. El resto es lo que se va a adecuar. Aquí no somos tan previsores como de hacer un plan que lleve ya engarzado lo que es mi logística con la fecha. Sí. Aquí te presento una fecha y ahí después vamos a ver cómo salimos. Necesitas la ley como para elaborar el presupuesto, porque ¿cómo va a ser el mecanismo de control? Todavía no está establecido. Hay bastantes quejas de los magistrados del Tribunal Supremo en relación a la logística y a todo el tema de controles del voto electrónico que va a haber en el exterior y cómo se va a dar fe, cómo se va a dar certeza de que del voto y la autenticidad de la persona, el resultado, etcétera, que son temas, me imagino, necesarios para elaborar un presupuesto. Y yo quiero abordar otro punto y traerlo a la mesa.
nosotros, o muchas de las personas, al menos yo sí me cuestioné al inicio por qué había funcionarios de segundo grado que no fueron removidos ante las evidentes faltas de cumplimiento de los requisitos o evidentes inconstitucionalidades en sus nombramientos, que fue uno de los cuestionamientos que se le hizo incluso a Nuevas Ideas al inicio. Y realmente fue una movida estratégica, porque el Tribunal Supremo Electoral es el juez electoral, ¿verdad? Entonces ellos fueron electos por la asamblea anterior. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, yo escuché a un funcionario público de un partido político decir que se disculpaba y que le daba vergüenza con el pueblo salvadoreño, y que se disculpaba por la elección que habían hecho del Procurador de Derechos Humanos, porque no era valiente, porque no era consecuente, porque no era disruptivo, defensor de los derechos humanos en realidad. Entonces, pero uno se queda pensando, en realidad por eso es que lo eligieron. Es correcto. Entonces, ¿por qué le pide disculpas a la ciudadanía si precisamente esas son las cualidades? Lo que pasa es que ahora esa disculpa más parece decir, mire, no me está haciendo lo que yo quiero que quería hacer. Entonces, o por lo menos se dio vuelta. Lo mismo sucede cuando empiezan a hablar y que de fraude electoral, y bueno, todos los partidos cuando no están en el poder empiezan a hablar de fraude electoral por parte del Tribunal Supremo, pero es que este Tribunal Supremo curiosamente fue electo por ellos. Si no están rindiendo o no tienen el talante y la fortaleza, digamos, esa valentía y coraje de ejercer su función con vocación y como lo mandata la Constitución, es precisamente porque no los eligieron conforme los requisitos constitucionales. Y ese es un vicio que se continúa replicando. Sí. Pero en suma es un movimiento muy estratégico que se hizo conservarlo porque son de la oposición al gobierno. Sí. Entonces hablar de fraude electoral es como... me están haciendo fraude a los que yo puse. Con sus árbitros. Exacto, con sus árbitros. Hay una cosa vamos a ir a la pausa, 7 de la mañana con 16 minutos. Nos falta Marvin también en esta ronda del Tribunal Supremo Electoral. No, pues sí, volvemos con eso después de esta pausa. Sí, para que puedan hablar a los Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos en este programa especial. Marvin, hablando del Tribunal Supremo Electoral. Estas decisiones de 2 días para elecciones. Bueno, no es nada nuevo. Recordemos que siempre que han habido elecciones generales, se trata de partir... Que hoy coincide como tal eso para es cada 2024. 15 años que hay coinciden todas las elecciones. De hecho, en la propuesta de reformas a la Constitución se habla ya de homologar para evitar esto. Siempre se ha discutido eso y en un momento estuvo a punto de hacerse, pero la Sala de lo Constitucional prohibió, digamos, eso. Porque para que siempre sean elecciones generales, medio término y general. Lo que sucede es de que hubo un miedo de sectores conservadores, generalmente siempre ha sido así, de que si se homologaban las elecciones cada 5 años, el ganador se lo llevaba todo. Entonces ellos decían, las elecciones de medio tiempo son las que permiten equilibrar. Evaluar. Porque así el presidente puede ganar la asamblea y todo al principio, pero a los 3 años la gente cambia y le quita el poder. Y de hecho la propuesta que el mismo vicepresidente Félix Ulloa lo ha dicho, sería ampliar a 6 años el periodo presidencial y hacer una media cada 3 años. Sí, que coincida con las exactamente. Entonces, es decir, es lo mismo, muy un poco más ordenado, precisamente para evitar la cuestión económica, porque las elecciones cuestan caro al país, ¿verdad? Entonces es por eso. Ahora, yo, fíjate, Misael, discrepo un poco contigo en el sentido de que el tribunal siempre debe de prever una segunda ronda, más allá que suceda o no suceda, pues, porque ¿por cuánto fue el voto cuando se hizo segunda ronda entre Rubén Zamora y Armando Calderón Sol? Fueron 30,000 votos de diferencia, ¿verdad? O sea que por 30,000 no ganó Zamora. No ganó Calderón Sol. En la primera. En la primera ronda. Sí. Y ya todo el mundo sabía que iba a ganar Calderón Sol. Y o sea, fue una elección, si tú te acuerdas, que hasta hubo una división dentro del FMLN, porque el lado de Joaquín Villalobos dijo, miren, o sea, ya no hagamos elección si va a ganar Calderón Sol, ¿verdad? O sea, y todo el mundo, hombre, ¿cómo vas a la ley? Así dice la Constitución, ¿va? Pasó lo mismo con la de Norman y Salvador. Exactamente, ahí fueron 20,000 votos. Sí, 20,000. 20,000 votos entre Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén. Entonces
Entonces, de repente puede suceder una situación de esa y es normal que el Tribunal Supremo Electoral prevenga que se vaya a hacer. Ahora, definitivamente hay una decisión política del Tribunal Supremo Electoral de, por ejemplo, poner la elección presidencial y la de los diputados de la Asamblea Legislativa juntas, y primero, porque esto permite a quien quede de presidente saber cómo está la correlación en la Asamblea Legislativa, que evidentemente la que le va a dar gobernabilidad o no. Y en caso de una segunda ronda electoral, le permite a los dos candidatos que queden para digamos, el balotaje, determinar con quién pueden hacer alianzas. Incluso los diputados te permiten saber quiénes son los liderazgos departamentales para poder irte a reunir, que vas en la segunda ronda, a pactar políticamente, si no son de tu partido, ¿verdad? Y si los necesitas para sumar, porque en la segunda ronda apoyos. Sí necesitas sumar, dependerá del resultado, cómo haya quedado. Hay un elemento también importante que creo que se ha venido clarificando dentro de todo este tiempo electoral, y es que el país es muy presidenciable. Es decir, ahí es donde le apuesta un poco más. Entonces, el sentido de llevar primero la elección presidencial tiene un enorme impacto dentro de ello. Aunque ahí particularmente pueda tener una incidencia menor. Sí, a la que la gente le interesa, hay más participación. Es correcto, es correcto. Aunque de ahí internamente pueda tener un menor impacto la de consejos municipales. Que ahí puede dar una diferencia, pero en donde políticamente está el poder es en la elección presidencial y de diputados. Siempre había sido distinto hasta esta última elección. Y generalmente, por ejemplo, si en la elección pasada era vota por la N, ¿verdad? Y todos aquí, me imagino, estamos claros que los diputados los arrastró la N, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando, lo que va a pasar en esta elección otra vez, es que la figura presidencial o las figuras presidenciales van a arrastrar también diputados, ¿verdad? Depende de quién sea. Es la figura, ¿verdad? Entonces sí hay una decisión política en tratar de medir el resultado para saber cómo va a estar los próximos 3 años. Con la actual configuración del tribunal. En el caso de las alcaldías, me parece también lógico que se separen, porque cuando tú revisas las encuestas, los alcaldes están con una nota de 4.5. O sea, son la peste bubónica ahorita los consejos municipales. Cambiaron el rol de los diputados. Ningún candidato va a querer andar con alcaldes que la gente de diputados y los alcaldes son los que tienen hoy menos rol. Es que eso es lo que estaba diciendo cuando yo decía de lo de la segunda vuelta. No es que yo sepa o que no se debe de presupuestar. Eso es obvio que hay que presupuestarse, ¿verdad? Lo que pasa es de que ese presupuesto solo se aumenta porque obviamente si hubiese segunda vuelta y nos vamos a consejos, hay que aumentarle ese presupuesto porque hay que poner el gasto de la segunda vuelta. Eso es lo que eso siempre se prevé aunque no se quiera. Lo que yo estaba señalando exactamente era lo que ya al final estás compartiendo, de que esto es más una decisión política, atinada para ver qué es lo que les conviene y cómo se van a mover y cómo, yo sí ahí sí insisto, cómo van a rescatar los pueblos, las ciudades que están perdiendo ahorita con esa nota. Porque lo que pasa es que eso es lógico. ¿Cómo es posible de que yo, por ejemplo, si fuera de Perulapán, voté por X fulano, lo ganamos, pero ahora resulta que lo que yo vi imaginado con el partido que me iba a ganar no fue lo que yo voté? ¿Hablas del alcalde? Me refiero de cualquier alcalde. Yo estoy dando, claro. Entonces vámonos al cantón Calzontes arriba de Santana, que tuviera alcalde. Entonces nosotros nos vamos de esa manera y de repente decimos, no, es que ya no me conviene por esto y esto y esto. Entonces aquí también la estrategia no solamente como esa, sino que ves si voy a rescatar ese punto. Si yo gano, por ejemplo, la presidencial, independientemente de quién sea, puedo seguir potenciando el así territorio. Es, ¿cómo voy a rescatar o cómo voy a irle a dar vuelta a lo que tengo para rescatar y hacer otra correlación? Porque ahí hay que ver el trabajo de los alcaldes a futuro. ¿Qué tal si estos...? Aquí no puedo yo evitar, Juan, que dar clases, porque a mí me queda claro con lo de la fecha. Voy a dar una clasecita rápida. Y es, por ejemplo, que a mí ya me quedan claras entonces las estrategias a seguir, fíjate. En el caso de Nuevas Ideas, si va a ir a la reelección el presidente Bukele, ahí está la gran estrategia. Otra vez la N va a arrastrar un número importante de diputados. Pero en el caso de la oposición, tú mencionabas a Claudio Ortiz.
Claudia Ortiz puede ser buena candidata a la presidencia, me parece, y tiene derecho a hacerlo, pero tiene que comenzar a trabajar que la conozca el resto del país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros allá en Oriente no la conocemos, ¿verdad? Es decir, sabemos, yo sé quién es, pues, pero la gente no la conoce. Entonces, la estrategia de la oposición, como no va a tener un candidato tan fuerte, las alcaldías, ¿verdad? No, tendrá que apostarle a los diputados, ¿verdad? Para que la oposición pueda tener un número. Ahorita tiene 20, ¿verdad? Digamos, o logró 20 en esta última elección. Logró 20, ¿verdad? Porque ya no tiene 20. No tiene 20. Entonces, lo que tendrá que hacer la oposición es apostarle a que la gente vote por diputados o candidatos a diputados de confianza, que voten por el diputado. Pero ¿cómo vas porque a encontrar no va a poder la candidata así, presidencial si todos arrastrarse? traen, es que mira, el problema va ese punto. ¿Quiénes van a ser los candidatos a alcalde, por ejemplo? ¿Por qué todos callan? ¿Por qué todos callan? Candidatos de lo que sea. Y es que todos tienen un lastre. Ah, no, claro. Nadie tiene valor de levantar la cabeza y decir con firmeza, voy a ser el candidato probo que requiere la Constitución, que les va a servir a ustedes porque tengo la vocación, porque todos... Y porque saben de que en ese momento, si alzan la voz, perderían una posible reelección. ¿Cuál sería? ¿De dónde vas a sacar? Candidatos que la gente conozca. ¿Cuál sería el éxito de la oposición? Quitarle a Nuevas Ideas la mayoría calificada, como mínimo. Ese sería ya. Como mínimo. Ese debería ser la apuesta, más en diputados. Ahora, pero la oposición, para lograr que eso sería entre 30 y 35 diputados, tiene que poner buenos candidatos. 29. Y empezar ya. Tiene que poner buenos candidatos, porque Claudia es, digamos, es potable como candidata a presidenta. Está bien. No tiene pasado. Exacto, está bien. ¿Dónde encontrar 29 más así? Pero ella no va a arrastrar 35 diputados. Sí, no. Digamos, para la oposición, en este caso, ¿no? Y decís 35 por los que para asegurar. Para que den la fuga, por los que empiecen a darse la fuga. Después les agarra varios, digamos, ¿verdad? Les agarra ataque de algo, ¿no? Y entonces ya después se cambian, o se declaran neutrales por esas cuestiones. Entonces van a tener que apostarle a las personas allá en los departamentos, y eso es un gran reto, porque si no hay esas en los pueblos, en los departamentos, buenas figuras, porque la elección pasada cambió algo. Generalmente, fíjate, el diputado se amparaba en el alcalde. En el alcalde, sí. Pero hoy que el alcalde es la peste bubónica, ¿verdad? Porque son los que están más desprestigiados, el diputado va a tener que ir a defenderse él solo. Yo sí sigo insistiendo. El caso del diputado de la oposición. Yo sí sigo insistiendo que nuestro proceso electoral ha mejorado enormemente, pero creo que sigue siendo muy complejo en muchos aspectos. Y creo que es un gran reto también modernizar el mismo proceso de elección para que se dé. En este caso, por ejemplo, se valoró la representación de cada diputado, pero sigue siendo muy complejo. Y de ahí lo de los residuos, que sigue siendo un tema muy y particular. además que no han definido como tal el sistema de elección del voto en el exterior, que será importante en este derrame. Vamos a ir a una pausa, 7:31, y vamos a hablar sobre eso al volver, y también otros temas de interés. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos con más para ir evacuando este tema de elecciones. No hemos abordado el voto en el exterior, que sigue trabajándose desde la Asamblea Legislativa. Ya se han hecho algunas dinámicas con los salvadoreños en el exterior. Será importante también tomar en cuenta esta cantidad de votantes. Miren, esa cantidad de votantes realmente es una valoración totalmente aparte, porque tenemos que ver para esto quiénes son los que pueden hacerlo, y muchas veces la gente que está en el exterior tiene miedo incluso de irse a incorporar a los listados de los consulados por razones de las deportaciones en Estados Unidos, etcétera. Legales. Exactamente, por todo lo que es legalidad. No obstante ello, es un nicho fácil de más de 50,000 votantes que va a estar a favor. Y yo creo que está a favor mucho de lo que es el señor presidente, porque la verdad que esa es la figura de que prevalece, y basta con salir e ir y ver todo lo que es la publicidad, la propaganda que se le hace gratuitamente a él
Porque el boca a boca, como así se dice es, a nivel de publicidad. Exactamente, eso es como aquella motocicleta que marca Honda, que así fue como se ganó. Es lo mismo que se está haciendo con el presidente y les ha pegado con los medios de comunicación de las redes sociales. Ahora, yo creo de que esa apuesta la quisieron entorpecer siempre porque los partidos que estaban en el poder anteriormente sabían que no les convenía por muchas cosas, pero ahora esta, como siempre he dicho, tiene la correlación para que se apruebe y el sistema ese es el que van a tener atropelladamente aceptando el que les caiga, porque hay varios sencillos y están los electrónicos que son un poco más complicados por los famosos hackers, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver nosotros, pues se va a empezar a determinar tristemente el otro año, porque es cuando les va a empezar a apretar lo que es la necesidad de ver qué se tiene y ver cómo están en el exterior y cómo les va a funcionar para los que están perdiendo en El Salvador. Porque acordémonos que no tampoco podemos decir, bueno, los de exterior como no viven acá en pueblos no tienen derecho a votar en consejos municipales, pero no podemos sesgarles ese derecho. Entonces, todo eso va a ser muy importante y eso es lo que puede rescatar incluso a alcaldes que están siendo mal evaluados. Dentro de este proceso de las elecciones, sobre todo con el voto exterior, si bien se dice que el tribunal puede empezar a hacer consultas, puede empezar a valorar otras cosas, pero lo importante es que estén claras las reglas del juego. Okay. Y eso es lo que se necesita, es decir, ese establecimiento de la ley para determinar. ¿De qué le sirve al tribunal empezar a hacer por lo menos presupuestos, a pedir información si en ese momento va a cambiar el tipo de sistema? Entonces eso no es. Por eso es que se dijo de que ya están en contratiempo, porque no está el marco legal establecido para poderlo hacer. Y esa es una situación que sí debe tomarse en cuenta, porque sin eso no hay una propia determinación del tribunal para ejecutar el tipo de sistema. Muy bien, bueno, dejamos este tema y vamos a hablar sobre algo que ha ocurrido esta semana. El Estado como tal se ha reunido, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, Gabinete de Justicia y Seguridad, abordando reformas, o eso es lo que han anunciado, reformas a las leyes de nuestro país en contra del crimen organizado, pandillas. El mismo ministro Gustavo Villatoro, hay una frase que lo vamos a poner, dijo: nos vamos a salir un poco de la tangente de lo que el mundo recomienda para procesar crimen organizado. Ahí la tiene en pantalla. Digamos que vamos a adecuar las leyes procesales a la realidad. Esto lo dijo el ministro de Justicia y Seguridad. Estamos en un contexto a punto de solicitarse ya una quinta prórroga de un régimen de excepción, con un plan control territorial, cerca de 50,000 supuestos pandilleros en prisión. ¿Cómo ven este panorama de los movimientos que se están haciendo en torno a las leyes, Tani? Bueno, primero que nada, si se refieren a reformas en materia procesal, no son retroactivas, o por lo menos así lo establece no solo la Constitución, sino que a nivel internacional se entiende de que la ley procesal no es retroactiva, es decir, no se va a aplicar hacia atrás, porque la única retroactividad que existe, reconocida incluso en nuestra Constitución, es en la ley penal cuando ésta favorece al delincuente, es decir, o al presunto delincuente, es decir, en temas de humanidad, bueno, al delincuente porque ya está condenado. Entonces, cuando el ministro dice, realmente es disruptivo al mencionar que va a ser contrario a todo lo que recomiendan internacionalmente, y uno realmente queda impactado, porque en términos procesales son, para que se entienda, es la regla del juego, son las reglas del juego bajo las cuales una persona que delinque va a ser sometido ante los tribunales de justicia del país y eventualmente condenado o absuelto. Entonces son las reglas del juego que están escritas y las que va a respetar el Estado para procesarnos. Entonces, en principio suena un poco impactante, grotesco, un poco chocante, sí, grotesco incluso, si lo vemos desde una perspectiva normal, ordinaria y común. Sin embargo, yo siempre hago el traslado o la traslación que cuando nosotros nos referimos a crimen organizado y específicamente en El Salvador al tema de los terroristas, todo es excepcional. Entonces, quizás voy a reservarme la opinión hasta ver en qué consisten las reformas, porque definitivamente no las conocemos, todavía no han sido, aparentemente están todavía en estudio. Creo que en materia de crimen organizado hay que tener presente
que el crimen organizado siempre va adelante de las leyes, adelante de las autoridades, y por eso es que nosotros, con esa lentitud con la que se hacen reformas, con esa falta de recursos, con esa falta de presupuesto y todas las herramientas, es bien difícil. Por eso hacerle un choque frontal real, no solamente en términos de gobierno y de plan de seguridad pública, sino que más bien ya en términos procesales que permitan condenas. Nada queda escrito en piedra tampoco. Estas reformas que se hacen ahora, mañana pueden cambiarse. No hay nada que se pueda escribir, ni siquiera en la Constitución, que no vaya a poder ser cambiado, excepto incluso las cláusulas petras. Ya la sala del 2009 al 2018 ya las cambió, las reglas también del juego, aún en cláusulas petras en la Constitución. Entonces, nada queda escrito en piedra, pero es importante que nos quede claro como población que la mayor fortaleza no van a ser las reformas penales, las reformas procesales, no va a ser los jueces sin rostro. La mayor fortaleza de que estas personas que ahora presuntamente son terroristas que han sido detenidos, la mayor fortaleza va a estar en la investigación que hace la policía dirigida por la Fiscalía y las pruebas que se lleven como expediente individualizado ante el juez, para que éste tenga las herramientas de condena que en el futuro resistan cualquier revisión de cualquier autoridad internacional o nacional. Misael. Esa es la mayor fortaleza. Sí, yo dentro de este anuncio quizás me preocupa algunas frases que se dicen de manera muy emocional, o por lo menos para mantener ese discurso, pero que a la larga preocupan. Por ejemplo, decir, bueno, llevamos 49.000 detenidos y esperamos que esos 49.000 no salgan de la cárcel. Pero ¿dónde quedan aquellos que en estos momentos han sido detenidos arbitrariamente? O sea, si es un menor grupo, sí puede ser, ¿verdad? Porque será detención arbitraria, detención ilegal o detención de inocentes no son los mismos. Claro. Pero el punto es pensar que los 49.000 sí son todos pertenecientes a este tipo de estructuras. No todos son así. Entonces, ese tipo de planteamientos es muy llamativo, y eso puede generar todavía mucho más algún tipo de zozobra, por un lado. Por el otro, sí hay que hacer un estudio, y creo que lo hablábamos con Misael el lunes en radio, de que se debería homologar todo este tipo de sistemas de penal, en el sentido de que no hayan por un lado o por otro, sino que en un solo tipo de procedimiento se genere estas reformas, para que no estén el penal, procesal penal, etcétera. Entonces, ustedes que son más abogados pueden valorar eso, pero el sentido de que una sola homologación de sistemas para que no se estén haciendo este tipo de reformas, también creo que es justo y necesario hacerlo. Y aprovechando la correlación y este tipo de contextos, también se pueden lograr. Miren, aquí hay que hacer, y voy a pedirles de favor que me tengan paciencia en lo que les voy a decir. Aquí podemos hacer dos análisis: el análisis académico técnico y el análisis salvadoreño, del que aguanta todos los días. Exactamente, que va el político y va la filosofía callejera y va el diario vivir. Como análisis técnico, 100% de acuerdo con Tania. Aquí no podemos irnos doctrinariamente, y eso lo sabemos del abogado, bueno, por lo menos de los que de verdad hemos estudiado, ¿verdad? No solamente que se llegó a pasar en la universidad. Sabemos que lo técnico no se puede dejar, y esa es la regla, y esa es la forma de cómo se pueden ganar casos, que se caen los casos, y la gente dice, por un tecnicismo se cae. Pero es que eso es en el mundo entero, así de fácil. Entonces, donde vayan, no les extrañe que en Estados Unidos, que en Italia, que en Australia se caen casos por tecnicismos, porque así es como se regula y se logra que las instituciones lleguen a ser de primer nivel. No es adecuando las leyes para lograr que una institución llegue a primer nivel. Eso es lo técnico. Pero lo que entiende el salvadoreño es la cora que le quitaron, el dólar que le quitaron. Entonces, ahí es donde va ese discurso.
Ese es el discurso que se tiene para que la gente esté tranquila que no se va a sacar. Son más de 65,000 detenidos que son relacionados con las maras, 49,900 y algo, más los otros. Pero entendamos una cosa, criminológicamente hablando, aquí está el señalamiento. Eso quiere decir, y con el perdón que me merecen los otros políticos, que los regímenes anteriores de este gobierno no sabían que había en su tapete de delincuencia. Porque cuando nosotros hablábamos esto de cuánto se necesitaban de régimen, yo lo decía técnicamente según lo que conocíamos, pero hasta el 2015. Sí. Cuando se destapa la Pandora, en este momento se les destapa esta olla y dicen, ¿y qué pasó? No sabíamos que eran tan fuertes. ¿Por qué? Porque han agarrado 49,000 fulanos y todavía los hicieron más fuertes. Ajá. Y resurgió la gente que estaba atrás. Eso es lo peligroso. Entonces ahí es donde están respondiendo. Volvemos con este análisis justamente después de la pausa, 7:46 de la mañana. Hablamos de régimen de excepción, hablamos de la situación de pandillas en el país. 49,000 personas supuestamente vinculadas a pandillas detenidas en 4 meses, 136 días me parece. Y todavía hay en los territorios extorsión, homicidio. Volvemos a hablar de esto. Desaparecidos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos en este programa y ya estamos hablando con Misael Rivas. Ha sido un análisis en torno a la cantidad de detenciones y que continúan algunas acciones del crimen organizado en la población. Entonces, lo que estaba explicando anteriormente es que cuando uno hace un análisis criminológico para ver lo que era la proyección, uno se va a los datos que le puede proporcionar las instituciones. Yo manejaba los datos del 2015, que eran las que estaban reportadas. De ahí muchos hablaban una institución, otra. Pero el problema es que cuando esto destapan y nosotros hacemos el análisis, decimos, bueno, lo van a controlar con 3 regímenes, decía yo, y uno sesgado. Pero cuando vienen a ver esta situación que golpean, tienen detenidos 49,900 y algo. Supongamos nosotros que de esos 49,000, decíamos el cálculo, el 1.8% puede ser en una supuesta situación equivocada. Eso no son ni siquiera 1,800 personas. Pero pongamos que son 1,000 personas las que están en eso, y que lo van a probar, y que etcétera, etcétera. Pero siguen golpeando. La gente sigue diciendo, me extorsionan, ya no como antes, pero en otro sistema. Asesinan con otro sistema. Desaparecen con otro sistema. Sí, están extorsionando de otras maneras. Exactamente. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos planes, como decíamos, ellos tenían el A y B, pero cuando les topamos y decimos ABC, se sale, empiezan ellos y se regeneran, como decía Tania, ellos van adelante. Esa respuesta es la que está dando el señor ministro de Justicia, el licenciado Villatorio, porque lo que él dice en la frase es muy importante para los que somos abogados. Lo dice porque sabe que mundialmente va a ser criticado, porque me imagino que lo que va a venir es una retroactividad para poder a todos los que tengan que ver con el crimen organizado llamado terroristas maras, los van a meter al mismo tipo de ley para que no se puedan mover de ahí y que no vayan a tener el beneficio, porque ahora el único beneficio que tiene la población de alguien es que estando detenido lo condenen a 20 y ahí empieza a caer que él estuvo de fulano. El problema con eso es lo que decía Tania, o sea, yo estoy de acuerdo que hay que adecuar a la realidad las leyes penales. Adecuar las leyes procesales a la realidad. Porque aquí en este, digamos, en este ir y venir del sistema judicial y de cómo hay justicia selectiva, te puedes dar cuenta que hay un gran desorden y una gran injusticia en el sistema. Pero te pregunto, y en el caso de la ley procesal, la retroactividad... Es que no existe la retroactividad en ninguna ley excepto en la penal. Entonces, cuando ellos dicen, vamos a ir en contra, probablemente... Y cuando es orden público. Por eso, la parte penal. Público, sí. Pero entonces va a tener que reformar la Constitución o declarar de orden público esas reformas procesales. Es que ya se dio en una de estas. Acuérdense ustedes que hubo una discusión, a mí me tocó hasta hacer un artículo de eso, y con mucho respeto, que se estaba declarando en nuestro país. El combo. Así es, y se metió el orden público, y esa no es la forma, Se colocó una norma procesal en el Código Penal, pero no deja de ser un niño porque va a un colegio. Hay algo que yo he estado viendo casos, por ejemplo, el informe que ha presentado la UCA esta semana, por ejemplo, y otras instituciones, yo estoy siguiendo eso, y hay algo que hay que decírselo a los jueces. Es que tú lo planteaste bien,
que es que si no tienen fundamento en lo que están resolviendo ahorita, la ley no va a resolver. Cuando haya un cambio de revisión, correlación de fuerzas, porque va a suceder, quizás dentro de 10, dentro de 15. Va a haber un momento. Vean, no hay problema. Arenas estuvo 20 años allí, mira, hoy andan con la cola 10. entre las patas, ¿verdad? Entonces, si hay jueces y ha muerto gente por decisiones que no se van a poder sostener en el tiempo de estos jueces, es que mira lo que se ha presentado en la Corte Interamericana de Había un Derechos informe de Humanos. 65 personas fallecidas. No, pero el hasta caso de una 19 de señora julio. específica. Ya. De una señora específica que la Corte Interamericana lo está viendo, y ahí se han acusado a los policías que la detuvieron, a la fiscalía, a los fiscales que intervinieron y al juez. Al juez, sí. Porque no ha valorado muchas cosas y está presa. Entonces, ojo, porque lo están haciendo así precisamente las instituciones para ir dejando, ¿verdad?, un precedente de cómo se van a revisar esos casos en el futuro cuando la correlación sea distinta. Y eso es algo que los jueces deben de tener claro, ¿verdad? Y por eso es importante Que después va a venir una auditoría judicial. Exacto. Y eso ahorita pues está bien, los aplauden. Y recordemos algo, ¿va? Tú viste en esa época de la guerra, ¿va? ¿Te acuerdas cómo le aplaudían a los militares por las masacres del Mozote, por matar, y cómo la gente estaba de acuerdo con los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Es correcto. Vaya, porque eliminaban a los guerrilleros que eran malos. Haga patria, decía. Mate un cura, ¿te acordás? Sí. Incluso, vaya. Entonces, mira cuánta de esa gente hoy está con este pobre coronel allá 150 años en España por haber participado en la masacre de la UCA. No, pues sí, pobre me refiero, de que ha terminado Que a él le solo abandonado. Claro, a él. Abandonado, porque pues. lo Sí. abandonaron. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿y dónde están esos aplausos? ¿Verdad? Entonces deben de pensar en eso mismo. O sea, las reformas deben de sostenerse en el tiempo. Pero para que se sostengan en el tiempo hay que fortalecer la investigación. Exactamente. Es que ahí no es donde viene podemos el tener énfasis. más una fiscalía que se atenga a la norma procesal, que se atenga a la colaboración conjunta con los jueces, con todo el sistema, sino que hay que hacer verdaderas investigaciones. No pueden quedarse en lo que aparentemente hay en esta etapa inicial, en donde todavía se permiten algunas detenciones de personas a las cuales aún no se le ha individualizado su participación dentro de la organización criminal. Tienen que fortalecer las investigaciones para que soporten cualquier revisión en el futuro. Juan, Si eso no lo o de hacen, organismos y internacionales. o de organismos correcto, porque si eso no lo hacen y se siguen ateniendo, el juez me va a pasar el caso, el juez me lo va a condenar a 20 años, lo que va a suceder es que en menos de 20 años va a venir una probablemente revisión. van a haber revisiones y algunas de estas personas queden libres si no han hecho una buena investigación, si se atienen a que los jueces les van a hacer el trabajo. El primer paquete Por eso es que hay que fortalecer la el primer investigación. paquete de reformas que se hizo fue casi encaminado a aumentar las penas. Que en está todos bien. los niveles. Sí, que está bien. En este segundo creo que más va por el procedimiento. proceso, sí, por el proceso La que se pueda fiscalía generar. debería de Pero tener aún un lejos, FBI, ¿verdad? Pero aún también lejos de hicieron eso. reforma del científica, proceso, ¿no? ya Sí. se puede condenar al ausente también. Claro, aún lejos de eso, Que está bien. que Está bien, están perfecto. adecuándose al entorno, creo que debe haber una armonía dentro de todo este nuevo proceso de realidad. Y todavía a mí me sigue llamando la atención, está bien que se hagan estas reformas, está bien que se adecúen estos sistemas, pero siempre se le sigue haciendo énfasis. Únicamente. ¿Cómo? En materia de crimen Es correcto. de terroristas sí, únicamente. correcto. Pero me sigue llamando la atención que se le apuesta más, lo voy a decir en un término general, a la parte represiva, es decir, a todo el proceso pero no hay otro tipo de complemento que pueda dar salida o por lo menos que pueda reforzar a la parte de la reinserción, que también creo que debe ir acoplada. No solo hay que ver el proceso, sino también lo posterior que debe ir en sintonía, si no, no vamos Y a lo tener esta anterior finalidad. también, la Pero es que prevención. en eso es de lo que les digo, El Salvador lamentablemente, y esto lo he sostenido siempre, tenemos un grave problema. Nosotros no queremos pasar al siguiente nivel de la policía técnica científica, la investigación científica, perdón. Del tecnicismo a la cientificidad. Entonces, ¿por qué? Porque resulta ser que eso vendría a poner el dedo en la llaga de todo lo que se ha hecho mal en este país, de todos los procesos que han abusado del testigo con carácter de criteriado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros abusamos de un elemento procesal, se nos caen todos los procesos. En Estados Unidos, por ejemplo... Y al final tenés a ese pandillero terrorista en la calle. Vaya, en Estados Unidos algo bien muy fácil. Allá dicen, aquí hubo que comprobamos que Pedro Pérez era corrupto y era investigador. Todos los casos que él investigó, Toditos todos se caen. contaminaron. Exactamente, y todos salen. Aquí no.
Aquí sacan a un corrupto juez, a él, gracias a Dios nos quitamos, y ahí quedaron todos. Entonces ahí está pagando. Y los casos que él vendió. Estamos de acuerdo que sí es una situación extraordinaria la que El Salvador vive. Y que es necesario todo tipo de... Yo creo que es necesario que hagamos pero tiene que pensarse muy bien cómo se va a hacer para no ser criticado, porque solo con eso del orden público, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos en el ojo del huracán internacionalmente mucho tiempo? Tienen la capacidad, nada más hay que saber hacer las cosas con buena redacción, armonizadas, para que no se vaya a caer. Es que armonizar, miren, decíamos con Juan, el derecho si no se armoniza, tenés lo que son manzanas podridas por todos lados. En cambio, cuando la armonizás, lo que tenés es un fruto. ¿El fin lo vale? Claro, porque tenemos que perseguir. Pero la excepción, o por lo menos lo excepcional, se debe convertir ordinario. Lo extraordinario se debe convertir ordinario en vistas al futuro, no en vistas solo a lo momentáneo. Sí, pero y eso en materia de terrorismo, siempre circunscrito al tema del terrorismo. Sí. Sin que se catalogue que hay 2 salvadoreños de categorías en El Salvador, ¿verdad? Categoría A y categoría B. Porque eso sería lo que debería tratar de evitarse, porque es lo que decía Romero, ¿verdad? La famosa frase de la serpiente que muerde solo a los descalzos. Bueno, y con esto llegamos al final del programa. De verdad que ha sido interesante el análisis. Tania, gracias. Gracias, Luis. Marvin, un gusto. Saludos a la audiencia. Sí, gracias. También Juan, también Misael, por el análisis que han aportado este día. Muchas gracias. El grupo Cadena Visión siempre, muchísimas gracias. Megavisión, muchas gracias. Bueno, y a usted le damos las gracias y también manténgase pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Que tenga un feliz fin de semana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.